Hoy traigo para ti, en nuestro curso gratis de Aprendí y Emprende con Fabi, un hermoso tejido estilo zigzag que te va a encantar. Acá tenemos los materiales que vas a utilizar. Primero, nuestro hilo chino de color negro, que será el hilo central de 75 centímetros de largo. También hilo anudador de 1,50 centímetros. Del hilo multicolor tenemos 1 metro, también será parte del hilo anudador para los detalles. Tenemos también balines número 4 para colocarlos en las puntitas y nuestras herramientas de trabajo. Comencemos el paso a paso con estos pocos materiales. Primero será nuestro hilo central, este es de 75 centímetros. Lo doblaré a la mitad uniendo las puntas y estas puntitas podemos quemarlas y colocarlas muy finitas, estilo aguja para que podamos introducir los dos hilos dentro del mismo agujerito del balín. Miren lo fácil que es. Quemamos bastante la puntita hasta que quede aguadita. Cuando quede aguadita podemos alargar ya sea con la parte metálica del encendedor o con la yema de los dedos. Así las puntitas estarán listas, muy finitas, para que puedan entrar los dos hilos dentro del agujerito de nuestro balín. Así. Luego tomamos las puntitas y las colocamos del mismo largo para realizar un nudito simple y sencillo con estos dos hilos. Este nudito lo llevaré hacia las puntas lo máximo que puedas y apretamos fuerte fuerte. Así. Listo. El balín que hemos colocado debe quedar bien pegadito al nudo y este hilo que nos sobra cortamos y sellamos para que quede impecable y asegurarnos de que este nudo no se vaya a desarmar en el futuro. El segundo nudo que vamos a hacer es dejando la separación de 6 centímetros. Así que lo llevamos hacia atrás. Por aquí está bien. Antes de apretar en su totalidad, vamos a dejarlo así un poco abierto para tomar el hilo multicolor de 1 metro y vamos a introducirlo por este agujerito. De abajo hacia arriba para luego apretar el nudo y sujetar el hilo multicolor. Que quede bien ajustadito. ¿Listo? Así nos debe quedar de nudo a nudo 6 centímetros de espacio. Este hilo anudador que acabamos de incluir, vamos a bajarlo y también vamos a cortar y sellar la puntita para que no se vaya a salir a la hora de hacer nuestro tejido. Que quede un buen sello, así. Listo, ya está bien asegurado. Ahora ya está listo nuestro hilo, debemos tensarlo con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos. Si no tienes, puedes utilizar cinta adhesiva o ganchitos para mantener el hilo central muy bien tenso. Aquí lo tenemos, voy a utilizar uno de los ganchitos para colocarlo en la parte de abajo de nuestra carpeta. Ahora vamos a tomar el hilo de 1,50 m, este de color negro, y también lo doblaré a la mitad. ¿Recuerdas? Debes unir las puntitas para encontrar la mitad de tu hilo súper rápido y fácil. Esta mitad la colocarás por debajo de los hilos centrales, teniendo el mismo largo de lado y lado. Y comenzamos el tejido de nudo plano para ajustar este hilo al hilo central. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, sale por este agujerito y apretamos poco a poco sin perder la mitad del hilo. Luego este nudo lo llevamos hacia arriba, bien pegadito al nudo central. Ahora tomaré el hilo multicolor que está en el lado izquierdo y lo pasaré hacia el lado derecho, así. Este hilo multicolor rodeará al hilo de color negro, el hilo anudador. Lo vamos a rodear realizando un nudo festón. Primero lo haremos así, por debajo del hilo de color negro y regresa hacia la izquierda por encima entrando por esta orejita. De arriba hacia abajo. Sacamos todo el hilo y apretamos este nudito hacia arriba. Así. Muy bien, ahora este hilo queda mirando hacia el lado izquierdo. Hacemos el nudo plano, el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Apretamos y ahora el hilo multicolor rodeará el hilo del lado izquierdo. Así, por debajo, regresa hacia el lado derecho, por encima del hilo de color negro entrando por esta orejita. Observa cómo lo hago. Saco todo el hilo y ahora este hilo multicolor está en el lado derecho. Luego de hacer este nudito hacemos el siguiente nudo plano.
que es con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo, siempre alternando de lado y lado para que quede derecho y perfecto. Ahora el hilo multicolor rodeará el hilo anudador del lado derecho. Recuerda que es por debajo, regresa hacia la izquierda por encima del hilo negro, entrando siempre por esta orejita, por aquí. Sacamos todo el hilo y lo llevamos hacia el lado izquierdo. Apretamos y dejamos este hilo a un lado. Luego hacemos el siguiente nudo plano. En esta ocasión es con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo de los hilos centrales. Apretamos y luego de un nudo plano, el hilo multicolor rodeará el hilo anudador del lado izquierdo. Es muy fácil y repetitivo. Solo debes observar detenidamente paso a paso para que lo puedas copiar. Como puedes ver, hacemos un nudo plano y luego un nudo festón con el hilo anudador. Otro nudo plano y otro nudo festón con el hilo anudador. Y siempre alternamos de lado y lado. Por ejemplo, si el hilo multicolor rodea al hilo del lado derecho, cambiará de posición hacia el lado izquierdo. Y así sucesivamente. Y el nudo plano también debemos alternar de lado y lado. Por ejemplo, si este lo hago con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, el siguiente nudo plano será con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Esto lo hacemos para que el tejido te quede derecho y perfecto. Si eres principiante, es muy importante que puedas observar detenidamente por dónde entra, por dónde sale el hilo, y luego pongas manos a la obra. Sé que te encantará este diseño y lo mejor es que lo puedes utilizar no solo con hilo chino, hilo cola de rata, hilo paracord o hilo terlenca. También te quedará un excelente trabajo. Así que manos a la obra y pon en práctica este diseño. Como saben muy bien todas mis queridas arañitas, me encanta ver el resultado. Por eso tenemos nuestro número de WhatsApp para que envíen el resultado de su trabajo. También muy pronto verán sus proyectos en nuestro canal de Facebook. Así que por favor escríbeme a nuestro WhatsApp y participa en este maravilloso curso gratis, que muy pronto será un nuevo curso con nuevas técnicas y nuevos detalles que te va a encantar. No te lo pierdas. Acá, como puedes ver, no hemos cambiado los movimientos de nuestro tejido, así que presta mucha atención. Aquí vamos con el nudo plano, el de la derecha por encima del hilo central, el de la izquierda por debajo. Apretamos con la misma fuerza todos los nudos. El hilo multicolor está en el lado derecho. Esto quiere decir que rodea el hilo anudador del lado derecho con un nudo festón y cambia de posición hacia el lado izquierdo. Así, sacamos todo el hilo y apretamos muy bien, así. Luego de cambiar de posición, realizamos el siguiente nudo plano. ¿Ves lo fácil que es? Si tienes alguna duda o alguna pregunta de este tejido, no dudes en escribirme a nuestro WhatsApp. Estaré allí para darte la asesoría que necesitas totalmente gratis. Y también puedes recibir todas las clases nuevas para que estés atenta a cada una de ellas y también a las clases en vivo para que participes en el chat en vivo. Recuerda, mis queridas arañitas, para participar en nuestro curso gratis no necesitas experiencia, así que no hay problema. Escríbeme para aprender y emprender tu propio negocio. Acá, como puedes ver, seguimos haciendo los pasos poco a poco para que mis queridas arañitas, que son principiantes hasta las que llevan tiempo, tengan la oportunidad de observar detenidamente cómo hacer este diseño. Recuerda, un nudo plano y un nudo festón, un nudo plano y un nudo festón. Así que presta atención y pon manos a la obra. Me encantaría saber qué hilo y combinación utilizarías tú. Así va a quedar nuestro hermoso trabajo. Yo la hice de 16 centímetros y así me ha quedado. Ahora, estos hilos que nos sobran, yo voy a realizar un nudo plano al final y dejaré el hilo multicolor mirando hacia abajo, para que a la hora de hacer nuestro sello quede impecable el trabajo. Vamos a sacarlo de nuestra carpeta de ganchos y empezamos a cortar los hilos anudadores y a sellar. Como puedes observar, dejé un poquitito de hilo para quemar la puntita.
Utiliza la llama transparente o azul de tu encendedor para que tengas un trabajo impecable. Miren, corto, dejo la puntita, quemo y aplasto inmediatamente cuando veas la puntita aguadita. Así, que quede bien aplastadito. Si lo ves levantado o despegado, vuelves a quemar y vuelves a aplastar para asegurarlo muy bien. No queremos accidentes futuros. Muy bien, quedó perfecto. Vamos a sacarlo de nuestra carpeta de ganchos y miren el resultado. Con este hilo central realizaremos un nudito bien pegadito al tejido para proteger el sello y todo el tejido. El segundo nudo debemos dejar la separación de 6 centímetros, pero recuerda que debes de colocar un balín decorativo. ¿Así? Ahora vamos a hacer el cierre corredizo de esta hermosa pulsera. Cruzamos los hilos y aquí es donde realizaré el tejido. Colocaré una pinza para mantener la pulsera cerrada porque realizaré el tejido corredizo de nudo plano. Con una hebra de 15 o 20 centímetros será suficiente. Lo doblamos a la mitad y colocamos la mitad por debajo de los hilos de la pulsera, teniendo el mismo largo de lado y lado. Así que comenzamos a hacer el tejido de nudo plano. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y sale por la orejita del lado derecho. Apretamos con fuerza y ahora será con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Sí, debemos alternar de lado y lado para que el tejido de nudo plano quede derecho y perfecto. Si eres una de mis queridas arañitas, lo sabes muy bien, que debes alternar de lado y lado. Si eres nueva, no te preocupes. Comenzaremos un curso donde te mostraré desde cero diferentes tipos de tejidos para que seas toda una profesional. Así que suscríbete a nuestro canal desde ya. La cantidad de tejidos que vayas a realizar para tu tejido corredizo de tu pulsera es dependiendo de tu gusto, si quieres que quede largo o corto. Pero recuerda, mientras más largo, más firme quedará el diseño. Miren cómo está quedando derecho y perfecto, porque alternamos los hilos de lado y lado. Tendrás este resultado. Yo lo dejaré de este largo, así que quitaré la pinza y estos hilos que nos sobran debemos cortar y sellar. Un tips muy importante a la hora de hacer el sello es que al quemar la puntita ubica el sello encima del propio tejido o de un costado, pero que no toque los hilos de la pulsera, porque estos hilos deben deslizar dentro del nudo sin dificultad. Así que ten mucho cuidado para no dañar el diseño en este lugar. Muy bien, ahora luego de sellar debemos verificar que estos hilos deslicen alándolo de lado y lado. Así. Debemos jalarlo con fuerza porque el hilo ha quedado firme y miren lo perfecto que quedó. Me encanta. ¿Y ustedes qué esperan? Manos a la obra. Realiza tu hermosa pulsera de nudo zigzag. Yo utilicé el multicolor y miren lo precioso que se ve. Me encanta. Y sé que a tus clientes les va a gustar muchísimo. ¿Y tú qué esperas? Manos a la obra. Si te ha gustado este diseño, regálame una manita arriba. No olvides compartir esta clase en tus redes sociales o a tus amistades y escribirme a nuestro WhatsApp para participar en nuestro curso gratis. Suscríbete y dale like. Nos vemos en un próximo video.